Hola, amados amigos y hermanos que están, ¿verdad?, ahorita en sintonía, siguiendo, ¿verdad?, esta transmisión para poder hacerles llegar otro mensaje más. Estamos hablando de doctrina. Vamos a ocupar este tiempo, ¿verdad?, en estar hablando en todos estos mensajes. Estos próximos videos serán solamente de doctrina, ¿verdad? Cosa que casi no se habla, ¿verdad? En predicaciones, en enseñanzas tal vez, ¿verdad? Pero vamos a estar transmitiendo estos mensajes para usted que le encanta, ¿verdad? Usted que llega a una iglesia y quiere pedir, ¿verdad?, una plataforma doctrinal para ver qué puede hacer, qué cosa no puede hacer, qué va a creer, ¿verdad? Y cómo puede hacer un nuevo creyente en ese organismo, ¿verdad? En esa iglesia para no cometer errores que estén, ¿verdad?, fuera de las normas bíblicas. Pero de todas maneras, cada iglesia necesita tener una plataforma doctrinal, ¿verdad?, para que de esa manera eh, los elementos de la iglesia, ¿verdad?, los miembros más bien de las iglesias tengan ahora sí segura una doctrina, ¿verdad?, la cual los regirá, ¿verdad?, para poder hacer las cosas bien dentro de las normas, ¿verdad? Bueno, pero no estamos hablando de que cada iglesia tenga diferentes normas, ¿verdad? Porque la Biblia es una y esta doctrina, como dijera Jesucristo, ustedes verán, ¿verdad? Si la doctrina es mía, dice Jesús, si yo hablo por mi propia cuenta o si la doctrina es de Dios mi Padre. Entonces, creo que es muy importante, ¿verdad?, que las iglesias mantengan esa doctrina. Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad?, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿verdad? De tal manera que cada iglesia debe ser responsable de enseñar doctrina a su iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de ese Dios verdadero, ¿verdad? El Dios verdadero que es reconocido, ¿verdad?, como el único Dios, ese único Dios a quien le debemos, ¿verdad?, obediencia, le debemos, creo que, reverencia, ¿verdad? Y debemos de obedecerle sin estar haciendo conjeturas por nosotros mismos o queriendo evaluar lo que Dios enseña en su palabra. Su palabra es verdad, ciertísimamente todo, ¿verdad? Lo que está escrito, Dios lo dictó, ¿verdad? Claro, lo escribieron hombres, 40 hombres, por cierto, ¿verdad?, que son figuran como escritores de los libros de la Biblia, pero son totalmente inspirados por Dios. Por eso la palabra misma de Dios dice en 1 Timoteo 3, 16 y 17, toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para transmitir toda esa sabiduría que contiene esa palabra bendita, ¿verdad? Entonces, la misma palabra creo que le da verdad a Dios. Ahora sí que la certeza, ¿verdad?, de que tenemos un Dios verdadero. Bueno, vamos a hablar de eso precisamente y dice allá, tocando una de las primeras citas bíblicas, dice Deuteronomios 32, 39, le dice al pueblo de Israel, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Esta palabra dioses está con minúscula, ¿verdad?, tratando de decir que no puede haber otro Dios, que solamente ese Dios Jehová que está con mayúscula, ¿verdad? Entonces dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir.
yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, dice el Señor. Él es el Dios en excelencia, ¿verdad? Él es el único Dios verdadero, a quien se le debe honra y gloria sempiterna, ¿verdad? Por todos los siglos de los siglos. Amén. Esa es la conjetura que la palabra de Dios da, que hay un solo Dios verdadero. Bien, entonces, también es un ser personal. Nadie que no sea personal goza de inteligencia, de sabiduría, de conciencia moral y de determinación propia, ¿no? Entonces, esa sabiduría es la única que se desplaza en toda la palabra de Dios, y por eso, así como el Padre es sabio, ¿verdad? Toda esa sabiduría lo ha eh, mandado, ¿verdad? A todas las mentes, a todos los corazones de aquellos que lo ven como el único Dios verdadero, que han creído verdaderamente en Él. Es un ser personal, ¿verdad?, que tiene inteligencia y sabiduría, conciencia moral, esa moral que ahora sí que no es como otras subdivisiones, como la ciencia, ¿verdad?, la filosofía que está veremos que está pisando cuerda floja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que es ciencia está plasmada y está configurada en la personalidad del hombre, en el saber del hombre, ¿verdad? Entonces el hombre, su mente y su sabiduría es finita, no se puede comparar con esa infinidad de inteligencia y sabiduría que Dios tiene. Precisamente por eso Dios, como dice por ahí, no juega a los dados. Él ha creado todas las cosas, lo ha hecho para Él y para nosotros. Entonces, todo lo creado, como dice Salmos, habla de la presencia de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios ha escrito, todo lo que Dios ha plasmado en esta palabra bendita, ¿verdad? Creo que no se puede dudar de ninguna manera. Entonces es un ser personal, inteligente, espiritual. Como dice la palabra, ¿verdad? Dios es espíritu. En Juan capítulo 4 le decía Jesús a la samaritana que los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad adorarán al Padre, porque Él es espíritu. Y lo que es espíritu seguirá siendo espíritu siempre. Lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Pero todos aquellos que han recibido a Jesús como Salvador de su vida han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde fluye esa inteligencia y sabiduría de Dios. Y por lo tanto, como Dios es un ser personal que nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos esos atributos, esas bendiciones, esas virtudes, ¿verdad? Como es la inteligencia, la sabiduría. Y como Dios es nuestro creador, Él es el creador del universo, entonces por eso el hombre también es creativo, ¿verdad? Porque en su mente fluye tanta inteligencia y sabiduría para poder eh, hacer, ¿verdad?, que en esta tierra se manifieste, ¿verdad?, la sabiduría y la coordinación que el hombre tiene de su mente, ¿verdad? Y esa sabiduría que Dios ha puesto en el hombre ha hecho posible que nosotros también seamos creativos en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, Dios es un ser personal, inteligente, también espiritual, ¿verdad? Y con inteligencia y sabiduría. Bien, él es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Dice Génesis 1:1, en el principio
Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y pues vemos el cielo tan hermoso, ¿verdad? Y la Biblia pues derrama toda esa bendición que nosotros no vemos, pero que lo creemos por fe, ¿verdad? Dice que toda la creación gime, ¿verdad? Por tal de que nosotros creamos todo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado, ¿verdad? Dios creó el cielo para él y nosotros, para nosotros creó la tierra. Y por eso del polvo de la tierra fuimos creados, fue creado el primer hombre, ¿verdad? Y a través de los tiempos, los genes de ese primer hombre ha ido evolucionando en nosotros, ¿verdad? Digo evolucionando porque el tiempo no para, el tiempo sigue y los seres humanos, ¿verdad? Tanto va evolucionando la mente del hombre porque conforme van los tiempos ha habido más conciencia de las cosas que son creadas, ¿verdad? No es que nos aferremos a una ciencia, ¿verdad? Porque decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que la ciencia es falsa y aquellos que se han abocado más a la ciencia han perdido la fe, ¿verdad? Porque lo más importante en el ser humano es ese don de la fe que Dios nos ha dado para poder creer. Pablo decía, porque nosotros andamos por fe, no por vista, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso creemos que Él es el creador de todas las cosas. Y sabemos, ¿verdad? Por esa ley de causa y efecto, ¿verdad? Porque detrás de cada efecto hay una causa, ¿verdad? Y sabemos que los mares, esas aguas que fueron amontonadas, aparte el agua y aparte la tierra, no lo puede hacer nadie que no tenga la inteligencia de Dios. Nosotros podemos conducir el agua ya puesta, ¿verdad? En la tierra, lo podemos conducir a otro lado, tal vez hasta ríos se pueden cambiar de dirección, ¿verdad? Pero el agua ya está ahí en la tierra. Pero Dios como dijéramos así, de manera común, ¿verdad? Toda esa agua amontonada que forman los mares, ¿verdad? Muchas veces están a un nivel más alto, ¿verdad? Que la tierra, que las viviendas. Sin embargo, Dios los controla, porque Él tiene el control de todo. Por eso es el creador que tiene la autoridad, ¿verdad? Para tener todo en sus manos y todo en control. Bien, Él es el creador, pero también el redentor. ¿Por qué? Porque el hombre cayó en pecado y es entonces cuando Dios entra en acción y no quiso dejarnos ahí, ¿verdad? Sino que nos mandó un Salvador del mundo, ¿verdad? Alguien que murió por nosotros y ese es su Hijo Jesucristo, que estuvo ahora sí presto para dar su vida por nosotros y rescatarnos. Por eso Él es el creador, es el redentor y también el conservador. ¿Por qué cree usted que la tierra se conserva aún siendo lastimada, ¿verdad? De tal manera que las entrañas de la tierra están sentidas, están quebradas, dice allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que la tierra está quebrada y que es eso lo que produce, ¿verdad? Los temblores y los movimientos, ¿verdad? De las placas tectónicas, ¿verdad? Pero Dios, que tiene el control, hace posible que no seamos nosotros destruidos por esos grandes movimientos de la tierra. Bien, ese es el Dios personal, ¿verdad? El Dios inteligente, el Dios creador, redentor y conservador, ¿verdad? Por eso ha conservado al ser humano, ¿verdad? Esas dos partes de las cuales está formada el hombre, parte material y la parte inmaterial, ¿verdad? Porque
esa sabiduría como creador Dios nos la dio, ¿verdad? Estamos hechos de tres partes, dice Primera Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Eh, Alma y espíritu son de Dios, ¿verdad? Y es la parte inmaterial, la parte espiritual, que ningún otro puede darlo, ni los elementos químicos que pueden hacer tanto, ¿verdad? No pueden formar un ser humano porque Dios lo hizo así, una parte material que es lo físico, ¿verdad? Pero también una parte inmaterial donde entra el alma, el espíritu como principio de vida y pues todo ese cúmulo de emociones que tenemos, ¿verdad? Que forman nuestra personalidad. También eso es llamado físico, es llamado carne, es llamado también la parte material de nuestro ser. Somos materia y por eso como materia, ¿verdad? También podemos sucumbir, por eso morimos, ¿verdad? Porque somos terrenales y volvemos al polvo de donde fuimos tomados. Pero, ¿por qué? Porque Dios también, Él es el gobernador de todo el universo, ¿verdad? Tanto en el cielo como en la tierra. Y debajo de la tierra Él es quien gobierna todo, ¿verdad? Porque digamos que el infierno lo gobierna Satanás en una parte, porque en el infierno Satanás es el el que gobierna más bien, ¿verdad? El que tiene el bastón por la mano, ¿verdad? Pero tiene que pedir permiso a nuestro Dios, porque Él es el único Dios verdadero, el único ser que tiene toda la potestad, ¿verdad?, para poder hacer o deshacer. Entonces, decimos, Él es el creador, el redentor, el conservador y también, ¿verdad?, el gobernador de todas las cosas, de todo el universo, ¿verdad? Entonces, por eso es llamado el Dios verdadero. Dios es infinito en santidad y en todas las otras perfecciones que Él tiene, ¿verdad? Pero Dios es santo, santo, santo. Y precisamente por eso allá en la carta del apóstol Pedro dice en capítulo 5, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Cuánto diera el Señor de que la santidad lo tuviéramos al 100%? Porque aún conociendo esta palabra siempre caemos en problemas, ¿verdad? De faltas, de pecados, porque somos carne, porque tenemos toda la influencia terrenal, ¿verdad? Y lo que es más también la carne que es corrupta, ¿verdad? Muchas veces nos arrastra a eso, pero tenemos otro enemigo también que es Satanás, que siempre nos está acusando, ¿verdad?, de todo lo que hacemos, según para él es malo, ¿verdad? Pero Dios, precisamente por eso más adelante hablaremos de eso, ¿verdad? Porque Dios se hizo carne y habitó entre los hombres y pudo conocernos realmente de cerca, pudo saber, ¿verdad?, las condiciones emocionales en las cuales el hombre vive, porque aún Cristo, que es Dios, fue tentado, ¿verdad? Pero Él fue sin pecado, ¿verdad? Qué hermoso es poder ver, ¿verdad?, en todo de pasta a pasta cómo Dios ha podido sobrellevar la vida del hombre, aquel hombre que ha decidido en su corazón recibir a Jesús como Salvador de su vida. Esta palabra, ¿verdad?, y ese nombre que es sobre todo nombre, hace posible, ¿verdad?, que por la palabra que tiene un espíritu que da vida, que nos ha resucitado de la muerte espiritual hacia una vida espiritual, ha devuelto al ser humano, ¿verdad?,
esa, esa aptitud, ¿verdad?, que debemos de tener delante de Dios para humillarnos delante de Él y caer bajo su santa y divina voluntad, ¿verdad? Entonces Dios es santo, además de todas las perfecciones, porque no me diga usted que el mundo, que el universo es imperfecto, ¿verdad? Que nosotros hemos ensuciado, ¿verdad? Todo lo santo que Dios hizo, como son las aguas, los mares, se ha contaminado por la imprudencia del ser humano, ¿verdad? Que actúa muchas veces sin poner en cuenta en su ser, en su mente y en su corazón que todo eso Dios lo hizo puro, ¿verdad? Para que nosotros disfrutemos de ello. La tierra, ¿verdad? Que gime también, dice, ¿verdad? Con ese dolor de volver a ser esa tierra santa que Dios hizo, ¿verdad? Para que nosotros de ahí comamos, de ahí bebamos y que nosotros podamos ver esos mantos acuíferos que salen de la tierra, ¿verdad? Esa tierra hermosa que es bañada con esas aguas y que eso es lo que sacia nuestra sed. No hay otro elemento más poderoso como es el agua, ¿verdad? Y por eso, además de tantos elementos químicos que tenemos en el cuerpo, la tercera parte es agua, porque el agua es tan importante, es vida, ¿verdad? El agua es salud, el agua también servía para purificación del cuerpo, ¿verdad? De las manos, de todo el ser. Y es la que creo que es la que más influencia tiene en nuestro ser, además de la sangre, ¿verdad? Pero creemos que ese Dios es el único Dios verdadero en quien creemos, en quien hemos puesto toda nuestra esperanza, ¿verdad? Al creer en Cristo, creemos en ese Dios maravilloso. Entonces Dios es infinito en santidad, ¿verdad? Y precisamente por eso Él dice, sean santos porque yo soy santo. Bien, entonces Dios también, a Él le debemos el amor más elevado, ¿verdad? Ese amor tan elevado que Dios también inyectó en nuestra vida, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, nuestras arterias, corre ese elemento, ¿verdad? Tan importante, esa esencia, ¿verdad? De lo que es precisamente, ¿verdad? El amor de Dios. Por eso eh, el, el mandamiento más grande, ¿verdad? Es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y creo que es precisamente el mandamiento más grande porque Dios, así como Dios es amor, quiere que también nosotros tengamos ese amor y podamos demostrarlo de alguna manera aquí, ¿verdad? Muchas veces nos dominan las otras emociones que tenemos, ¿verdad? Como es la ira, como son tantos elementos que tenemos como emociones, ¿verdad? Que trastornan muchas veces nuestro ser, ¿verdad? Nuestro cerebro para poder eh, hacer un lado el elixir de lo que es la existencia humana, que es el amor. Dios creó con mucho amor y a cada uno de nosotros Dios nos ama, ¿verdad? Muy a un nivel demasiado elevado porque no nos da conforme a nosotros merecemos. Mereceríamos la muerte, ¿verdad? Mereceríamos eh, tener ese desafío, ¿verdad? De parte de Dios, porque si Él es amor, debíamos de practicar más ese amor, ¿verdad? Aquí como seres humanos. Pero está también aquí en la tierra, en este abismo, está también el enemigo del amor, que es el engaño, que es la ira, ¿verdad? Que son
traídas a través de esos espíritus malos, ¿verdad? Que están en contra de ese amor hermoso de Dios. Bueno, entonces decíamos que a Él le debemos el amor más elevado y aún, hermanos, ese amor debe demostrarse con reverencia a Dios. Reverencia significaría el respeto, ¿verdad? La obediencia, la humildad que le debemos a ese Dios maravilloso, porque Dios debe ser reverenciado, ¿verdad? En cada acto, en cada hecho que nosotros pongamos de manifiesto, debe de estar precisamente el amor, la reverencia, la humildad, que sobre todo conforme nosotros obedecemos, estamos siendo reverentes con ese Dios maravilloso. Bien, es el Dios eterno, ¿verdad? Que nos revela Él mismo, hermanos, Él mismo se revela hacia nosotros. ¿Y cuál es la más grande revelación que como seres humanos hemos tenido? Pues que Dios se hizo carne, ¿verdad? Y la mayor revelación para el ser humano es Jesucristo. Pero aún las cosas creadas que tenemos, como el agua, el aire, las montañas, esta tierra hermosa, nosotros mismos, ¿verdad? Que fuimos creados por Dios, debe de estar hablando a gritos, ¿verdad? Que ese Dios, a Él le debemos toda esa reverencia posible y la obediencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo eterno de Dios que nos revela. Él mismo se reveló a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Él decía, Jesús decía, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bien, entonces creo que la mayor revelación es Jesucristo, es Dios hecho carne a través de Jesucristo, mostrarnos ese gran amor por morir por nosotros, ¿verdad? Y creo que de esa manera Dios está demostrando que es un Dios de favores, un Dios de amor, ¿verdad? Entonces, Él mismo se dio a conocer como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. Esa es la eternidad de Dios, que no está preguntando si nosotros lo creemos o no lo creemos. Él es lo que es, ¿verdad? Por su propia voluntad. Y nosotros solamente debemos de creer lo que la palabra de Dios ha sido escrito. Que si fuera por alguna equivocación que están escritos esos textos, no habrían textos paralelos que hablarían del mismo modo, ¿verdad? Pero Dios, a través de su palabra, en muchos textos bíblicos, ¿verdad? Y en paralelo está hablando que Él es ese Dios eterno que se dio a conocer como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, ¿verdad? Quienes siendo igual, ¿verdad? En toda perfección divina, ¿verdad? Creo que todos los oficios diferentes con las que Dios se ha manifestado hablan precisamente de esa existencia, ¿verdad?, de Dios en tres personas. Tendremos más oportunidad de explicar más de manera detallada esos elementos de la doctrina, ¿verdad? Pero mientras tanto, seguiremos hablando de algunas citas bíblicas, ¿verdad? Tenemos citas bíblicas como 1 Corintios 8:6, que dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas hechas, ¿verdad? Todas las cosas por Cristo fueron hechas, pero es la misma sustancia con el Padre, ¿verdad? Entonces, ya digo, hablaremos de eso más adelante cuando toquemos en la doctrina esa bendita Trinidad, ¿verdad?
Bueno, pero hay algunas otras citas bíblicas como Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Que dice, oye Israel, estaba hablando al pueblo de Israel, ese pueblo que Dios escogió para él, ¿verdad? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Aunque hablemos de las tres personas, dice Jesucristo, el que ha creído en mí, ha creído en mi Padre. Y entre Padre y el Hijo mandaron al Espíritu Santo como consolador, ¿verdad? Ya que era el tiempo en el cual el Espíritu Santo es hasta hoy, ¿verdad? Está siendo, ¿verdad? Manifiesto a través del Espíritu Santo que tenemos y que con el cual somos sellados, ¿verdad? Como dice Efesios 1:13, desde el tiempo en que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Entonces, por eso dice Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? También Primera de Juan 5:7 nos da luz, ¿verdad? A través de su lectura, hablar de ese Dios, hablar de Cristo o del Espíritu Santo, estamos hablando también de ese Dios verdadero, ¿verdad? Dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, ¿verdad? Entonces concluimos con eso, ¿verdad? De que Dios es quien es sin pedir permiso ni consejos a nadie. Él es lo que es. Y tanto, ¿verdad? Que en la palabra hebrea, ¿verdad? La palabra echat significa el unificado, ¿verdad? El unificado. Por eso también Adonai, ¿verdad? Y eh, Elohim también son palabras que son plurales, ¿verdad? Entonces, podemos ver a través de la lectura de la palabra de Dios que Dios es uno, ¿verdad? Y ese Dios verdadero en quien nosotros hemos puesto nuestra esperanza, ¿verdad? Pero tenemos muchas cosas de qué hablar con referencia a ese Dios maravilloso, porque cuando hablamos de Dios Padre, estamos hablando de Jehová, ¿verdad? Y si vamos a los salmos, salmos es la corona del Antiguo Testamento donde se refleja todo ese poder de Dios, todo el amor, toda la pasión que Dios tiene para sus criaturas, ¿verdad? Más para los que son hijos de Él, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de Dios Padre, estamos hablando de Jehová. Por eso Salmo 23, que es una pieza fundamental, es un capítulo muy hermoso, posiblemente la carta más hermosa que Dios escribió, es esta, ¿verdad? Por eso hablar de Jehová es hablar del principio de los principios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice ese texto de Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Está hablando de ese principio, ¿verdad? Pero cada una de las cosas creadas lo podemos hablar de ellas de manera multiplicada, ¿verdad? Y son principios, ¿verdad? Los principios que están después de Dios. Él es la cabeza, Él es el creador de todos esos principios, ¿verdad? Por eso Dios dice en el principio, Dios creó y empieza a enumerar toda la creación que Dios manifestó y que es la que habla, ¿verdad? Por ese Dios maravilloso, ese poder que tiene de creación, ¿verdad? Entonces, es hablar también de la causa de todos los efectos, de todo lo creado. Ya hablamos un poco de esa ley de causa y efecto, ¿verdad? Todo efecto que vemos, ¿verdad? Manifiesta que hay una causa, ¿verdad? Vemos esta ropa que ponemos, es un efecto, pero que alguien causó que esta ropa exista, ¿verdad?
Y todo lo que nosotros vemos físicamente, ¿verdad? Una casa, un carro, todo eso es un efecto. ¿Por qué? Porque detrás del efecto hay una causa. Alguien lo creó, alguien lo hizo, como decíamos, siendo Dios nuestro Padre, que es el creador de todas las cosas. Por eso el hombre también es creativo, ¿verdad? Tiene esa mínima parte, ¿verdad?, de creación que Dios tiene. Entonces, hablar de Dios Padre es hablar de la causa de todas las cosas creadas, ¿verdad? Por eso Génesis 1:1 dice, inicia diciendo, ¿verdad? En el principio Dios creó. Entonces, cuando estamos hablando de inicio, ¿verdad? De principio, estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Porque todo principio tiene un fin y a ese espacio que queda entre principio y fin, todo ese espacio estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Dios creó en 6 días todo lo que es el universo, todo lo que es creado, Dios lo creó, tuvo un principio, ¿verdad? Pero tiene un fin de creación. Y es así como se está hablando de tiempo. Y a Dios no le afecta el tiempo, no le afecta ni las horas, ni el día, ni los meses, ni los años, ni los siglos. ¿Por qué razón? Porque Él es eterno. No está regido por ese elemento llamado tiempo, ¿verdad? Nosotros sí, porque lo que estamos haciendo, por ejemplo, esta grabación hoy para mañana será una historia, ¿verdad? Que posiblemente usted la escuchará y lo evaluará como un mensaje que ya es una historia, ¿verdad? De cuando se formó, se hizo. Entonces, a Dios no le afecta el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es Dios. Y nosotros, como somos terrenales, para nosotros vivir 70, 80 años lo vemos una eternidad, ¿verdad? Y decimos, tanto tiempo ha vivido este hombre, esta mujer. ¿Por qué? Porque somos terrenales y de principio, como es el nacimiento hasta el fin, ¿verdad?, de la vida, lo vemos como que hay muchos años. Para Dios es un ratito, ¿verdad? Es un momento. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Él no muere, Él es siempre el mismo, ¿verdad? Por eso dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el mismo Dios verdadero. Y a Él no le afecta, decimos, el tiempo, porque Él es el tiempo, ¿verdad? Nosotros, como somos terrenales, en cuanto vivimos al rato, ya no vivimos. Por eso Deuteronomios 32:39 dice, oye Israel, yo soy Jehová y no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida y yo doy la muerte. Yo doy la enfermedad y yo sano, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la vida. Si nosotros no trascendemos en el tiempo, tenemos, por eso ya Eclesiastés habla diciendo, ¿verdad? Hay tiempo de vivir y tiempo de morir, tiempo de reír y tiempo de entristecerse, de tal manera que todo eso tiene su tiempo. Y a nosotros nos llega un tiempo muy rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es eterno, Él es el dueño de la vida, Él da la vida a quien quiere y se la quita a quien quiere también, ¿verdad? Y Él sigue viviendo, a Él no le afecta, ¿verdad? Terminará esta vida, ¿verdad? Esta tierra, este universo un día quedará exterminado, ¿verdad? Porque llega su tiempo, tal parece que ha habido tantas generaciones, de tal manera que en los estudios se ha podido ver que Dios guardó 7,000 años de vida, ¿verdad? Suponiendo, ¿verdad?, que hay desde Adán hasta Abraham, hay 2,000 años de Abraham a Moisés, hay otros 2,000 años, son 4,000 de Abraham a Cristo, son
otros 2000 años, ¿verdad? Perdón, de Moisés a Jesús hay otros 2000 años que suman seis años, ¿cómo está? 6000 años, ¿verdad? Y completarán los 7000 años de vida ya con el milenio, ¿verdad? Esos 1000 años que tendremos, que tendrán los que queden, ¿verdad? Porque la iglesia estará reinando en ese tiempo, ¿verdad? Junto con Cristo, y los que pasen los 1000 años será una oportunidad ya no para los gentiles, para creer los gentiles. Una vez arrebatada la iglesia ya no hay oportunidad para ellos, pero sí para los judíos, ¿verdad? Que creerán ahí en ese tiempo. Entonces, ahí se cierran los 7000 años. Por eso, hablando de tiempo, ¿verdad? A Dios no le afecta el tiempo. Pasará todas las generaciones de 7000 años y Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Él no envejece, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es el mismo Dios. Por eso, hablar de Dios Padre, estamos hablando que es un Dios que no le limita el tiempo. Pero luego dice el texto, Dios creó los cielos. Y hablando de cielo, hermano, hablamos de también un espacio, ¿verdad? Porque de la tierra al cielo hay un espacio muy grande. Por eso decíamos en el principio, estamos hablando de tiempo. Pero cuando hablamos que Dios creó el cielo, estamos hablando de espacio. Pero Dios no le afecta tampoco el espacio, no le afectó el tiempo, tampoco el espacio, porque Dios tiene relación. Vemos en aquel sueño que tuvo Jacob, ¿verdad? En el monte cuando iba corriendo de Esaú, ¿verdad? Envió una escalera que pendía de la tierra y descansaba la otra parte, la otra punta de la escalera en una puerta abierta, en una mansión, ¿verdad? En los cielos. Entonces por eso dijo Jacob, esto no es otra cosa que es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces dice que ahí bajaban y subían ángeles. Entonces Dios no le afecta el espacio. Él vino, ¿verdad? A través de una nube, ¿verdad? Y así fue levantado Jesús también en una nube. No le afecta ni el tiempo ni el espacio a ese Dios maravilloso. Por eso es nuestro Dios, el único Dios verdadero, el que tiene el poder, el que tiene la justicia en su mano, el que es amoroso, poderoso, que es verdad, que es infinito, que es santo, ¿verdad? Entonces, en ese Dios maravilloso es que creemos. Bien, hasta aquí vamos a quedarnos. Solamente quiero terminar. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces este texto es muy importante porque dice, habla de principio donde Dios no le afecta el tiempo, habla de creación del cielo donde no le afecta, ¿verdad?, el espacio, porque así es como Cristo subió por encima de todos los cielos, ¿verdad? Pero también dice, hizo la tierra. La tierra, hermanos, está hecho de elementos químicos, ¿verdad? Dice Primera de Pedro que con los elementos que queden, Él hará una tierra nueva, ¿verdad? Entonces, esa tierra es materia, hermanos. Por eso cuando arrancamos un árbol o lo cortamos y lo hacemos leña, ¿verdad? Aparentemente ese árbol murió, pero toda la energía que contenía ese árbol queda ahí plasmada en la tierra. Y es ahí donde existe la mayor parte, el mayor grado de energía, ¿verdad?, en la tierra. Y precisamente por eso, ¿verdad? Si usted se da cuenta, los grandes comercios, ¿verdad? Los grandes centros comerciales que gastan tanta energía ahí que de día y de noche las luces están prendidas, es porque lo hacen, ¿verdad? De la misma tierra, de ahí sacan la energía para mantener su energía gastante ahí, ¿verdad? En los centros comerciales.
Se puede hacer de fósiles, se puede hacer de madera, se puede hacer de agua, se puede hacer de la pura tierra, producir energía de una manera volátil, ¿verdad? Entonces, es así como terminamos este espacio hablando de ese Dios verdadero. Seguiremos hablando de doctrina el siguiente segmento que pongamos a su disposición. Quiero invitarle para que usted me siga en estos estudios que vamos a estar haciéndolo, ¿verdad? Quizá un video por semana, pero lo estaremos llevando a cabo porque necesitamos preparar ese mensaje, ¿verdad? Para poder mandar esa enseñanza para usted. Quiero desearle que Dios lo bendiga, lo cuide, lo guarde, lo prospere, ¿verdad? En su trabajo, en su hogar, en cualquier lugar donde usted se mueva. Que Dios lo bendiga mucho. Lea su Biblia, ¿verdad? Y mantenga esa comunión con Dios. El Señor le bendiga.